may have missed this meeting for any information that's obviously very important to know in advance to January. Y de nuevo, pregunta Mr. S que si pueden abrir su cámara, prender su cámara, porque él va a tomar para ver quién asistió, porque queremos que todos los padres tengan esta información. So es muy importante que si pueden ver quién exacta, porque no todo el tiempo el nombre que dice en la pantalla si no podemos ver la cara, a veces no sabemos es distinto nombre. O lo pueden poner en el chat también. So they're also putting it in chat, like the parent and who the child is. So. Okay. Hopefully the recording actually documents all of the names that are listed in the chat too. I forgot how to do that. If you guys can support me later on with that. Um, okay, all right, we're gonna jump right into it. This is just a short clip of the Walden West. So hopefully your audio is not working. If it does go out, you can obviously turn off your camera. It might be a little bit better, but I will try my best so the feed is loud and clear for you guys. So es un video muy corto de la experiencia del campamento de ciencia Walden West. All seasons at the 35-acre Walden West Outdoor Science School are amazing. Walden West engages the minds and hearts of children, encouraging them to discover, experiment, and learn more about the natural world. We offer diverse summer camp programming full of fun, learning, and exploration for grades kindergarten through 9, and camp counselor opportunities for high school students. Outdoor education creates adventure, environmental awareness, and builds self-confidence. Activities focus on socializing, cooperative living, and teamwork. Attending summer camp increases academic performance, builds life skills, provides hands-on learning while exposing students to life sciences and a break from technology. Walden West is teaching science today, changing the world tomorrow. So I don't want to get it mistaken. There are some things in that video that we will not have access to in the month of January. It is way too cold to go swimming, and they're not going to fill up the water. And rock climbing is off limits because of how slippery it is due to the wetness. So I want to, unfortunately, that's the few disappointments, but there will be other exciting opportunities for them to engage themselves in. So, dice Mr. S, quería explicar que porque vamos a ir en enero, los niños van a ir en enero al campamento y quería asegurarles que no van a estar nadando porque está haciendo demasiado frío a ese tiempo y también que tampoco van a estar con la pared de como de piedras que van subiendo también por lo frío y eso está muy resbaloso durante el mes de enero. So I'm just gonna go over some general information. Last year our camp was only 4 days long. Monday was a holiday, but this year, excitingly, we are amping it up with a 5 day retreat. So yes, you will not have your fifth grader parents for 5 days. So, este año el campamento va a ser de lunes 13 de enero al 17 de enero, que es viernes. So, van a estar sus hijos 5 días en campamento. El año pasado nomás fueron 4 días porque el lunes de la semana que habíamos ido fue día festivo. So, este año es de 13 a 17 de enero. So parents, think of this as a vacation. Give yourself a break. Sit back, lay back, let your kids enjoy the outdoors, learn something new, and then come back and then have at it with those discussions. Dice el maestro que piensan que es una vacaciones para ustedes de padres porque sus hijos van a estar 5 días con nosotros en campamento, pero que es una experiencia para ellos que puedan aprender cosas en la naturaleza que no van a poder en la escuela como en el campamento. I do want to make it clear though, by chance, if the student is unable to attend for whatever reason, they will still be required to attend school. This is a part of our school program, so it is not an option of missing school at all. It's either they're at camp or they're on campus. Algo que queremos avisarle a los padres es que
Si sus hijos por cualquier razón no van al campamento, sí todavía tienen que asistir a la escuela. Este campamento para quinto es parte del currículo, tenemos que si ellos no asistan, todavía tienen que asistir a la escuela. So these are probably the two biggest things that we want to cover tonight. The cost is $500 in total. I know that may be a little frightening in terms of the figure. We will discuss that more in detail in a bit. I want to cover that part. And then lastly, medication, anything held that's related for us to know in terms of an overnight stay, we'll have to discuss that as well toward the end of tonight's meeting for the needs of your child. O la otra cosa es que lo básico que vamos a cubrir ahora es información básica y el costo es $500 por estudiante por los 5 días y vamos a hablar sobre de eso y cómo vamos a figurar todos los gastos y cómo los padres que pueden compartir y qué la escuela también va a estar haciendo. Y la otra cosa es cosas esenciales que sus hijos vayan a necesitar durante esa semana. Cualquier salud, cosas de si sus hijos tienen algo como asma o algo así, cómo vamos a figurar y cómo se va el procedimiento para que ellos lleven su medicamento y todo eso. Y también vamos a tener como ideas de cómo recaudar fondos para ayudar para que ese total de $500 los padres no tengan que pagar todo entero. So I'm just gonna pass it off to Miss Wiggins for this portion regarding the payment plans. Yes. Lo voy a empezar en inglés y luego digo en español. So first off, so we leave on the 13th of January. So we would want for parents to at least pay $150 prior to the trip. And that would mean that you can come to the office and write a check or make a payment, and then you'll get a receipt and we'll log it. And the other $150 would need to be paid by May 16th. So even though we go in January, we have until the following week of May 16th to pay the final payment for science camp. If you're going to need financial assistance, please stop by the office so that you can fill out a form. And so that would be what we would do. Also, we're going to talk about fundraising. So as you see, the cost is $500. We're going to try to fundraise the rest of that. So having parents pay the $300. And again, if you need financial assistance, come to the office and there's a form. So, como pueden ver los pagos, antes que vayamos en enero, que es el 13 de enero, estamos pidiendo que los padres paguen $150 antes del viaje. Los otros 150 les estamos pidiendo que lo paguen hasta antes del 16 de mayo de 2025. Aunque los niños vayan al campamento en enero, nos dan hasta la semana que después del 16 de mayo para poder pagar el total de los estudiantes. Todo el dinero que ustedes entregan, nosotros los vamos mandando, pero esos 150 se tienen que pagar antes del 16 de mayo. Si usted necesita ayuda financiera, les pedimos que vayan a la oficina. Hay una forma que pueden llenar para asistencia. Ahora ven que son $300 que se está pidiendo que los padres ayuden. Como hablamos anteriormente, vamos a hacer todo lo posible para recaudar fondos para que esos otros $200 de cada estudiante podemos recaudar los fondos para que los padres no tengan que pagar todo entero. Okay. Ok, so recaudando fondos, hay varios, dos especialmente que vamos a hablar, que es el Festival de Invierno y la Caminata Escolar. So as far as fundraising, there's two big events that we would ask support for, and that is the Winter Festival. And this year, the Parent Association, Blanca has decided to do a walkathon in May.
So part of that funding would be for the science camp for students. Yeah, go back. So estas son las fechas. These are the dates for Winter Festival. It's December 13th. We would ask for parents to come in and if they want to donate their time, donate food, donate anything to help make this event. And everything at Winter Festival will be going towards the 5th grade science camp. The other one is walkathon on May 17th. We're planning a school-wide walkathon. The last parent association meeting last month, we discussed that we would support, the parents decided depending on the funds raised, how they would allocate the money for our school, and one of them being giving some money towards walkathon. So, como mencioné, las dos eventos grandes es el Festival de Invierno, que es el 13 de diciembre. Les pedimos si pueden donar su tiempo, si pueden donar comida, pueden ayudarnos. Todo lo que se gane en el Festival de Invierno va a ir a ayudar a los estudiantes para que vayan al campamento de ciencia. So, todo eso va a ir a eso. También la Asociación de Padres, el mes pasado decidió que ellos quieren hacer una caminata escolar, vamos a organizar eso para el 17 de mayo y los padres van a decidir cualquier dinero que se junta para eso, los fondos que se han recordado, puedan escoger, ok, cierta porcentaje va a ir a que ayudar a los estudiantes del campamento de este año. Okay. So, vamos a empezar con donaciones para el Festival de Invierno. Um, Pueden ver galletas, chocolates, pizza, agua, tamales, pan dulce, dulces navideños. Todo eso vamos a pedirle a los padres de quinto si nos pueden ayudar con eso para poder donar. These are just some examples for like the donations that we would use for Winter Festival. As well as having parents come and help us sell, help us set up, clean up. So this festival is primarily for 5th grade parents to assist us. All parents are welcome, but because 100% of everything made at Winter Festival will go towards the Walden West Science Camp for this year's students. So, una cosa es que sí pedimos que los padres de quinto nos apoyen en este festival porque todo, 100% de lo que se gane para el festival va a ir automáticamente a los estudiantes de quinto año de este año para ayudarles con esos $200 más por cada estudiante. Okay. ¿Hay preguntas? Are there any questions? I have a question. I won't be here for the festival. I have a trip. I won't come back until December 17th. Can I start donating stuff for the winter festival before I leave? Absolutely. Like drinks, sodas, because I'm leaving on November 29th and I won't come back until December 17th. Yeah. That's fine. You can either have it to the teachers in the morning or you can have it directly to the office. We usually store all of the items, whether it's in our classroom or in the office, and then save it and label it for the event exclusively. So we really appreciate you thinking ahead of. Yeah. So, la pregunta fue que va a ir a un viaje y no va a estar el día de festival, pero si ella puede donar algo antes para usarlo para el festival. Y claro que sí, lo pueden llevar al salón, los maestros se lo guardan o si no en la oficina. El año pasado tuvimos la oficina, el salón donde comen los maestros estaba lleno de cosas para el festival. So, claro que sí, eso es posible. Otras preguntas? Any other questions?
If ¿no? you think of any questions as well too, even after the next portion, please just type them into the chat room. You can direct them individually to teacher or staff. Otherwise, you can direct it to everybody that may benefit from the answer. Yes. So, si, de nuevo, si tienen preguntas, pueden ponerlo en el chat o si los quieren mandar después, yo puedo poner mi número de teléfono en chat y me pueden hablar o mandar un mensaje. Before I move to the next portion, I do want to clarify that we are trying to make the cost as least as possible for the parents and family members. There are other opportunities that I'm actually seeking out with Miss Ellis in terms of other scholarships and grants. And parents, if you do or know or are aware of anything else we can take advantage of and optimize on, please let us know. We are willing to obviously work as one team. This is a big community event, so please reach out to us if you know about anything. Queremos también que sepan que Miss Alice, Mr. S, todos estamos, la escuela, la directora, también estamos viendo si hay otros métodos de poder traer fondos para ayudar en que probablemente en vez de 300 por cada padre, baje ese total. So estamos haciendo todo lo posible para que no sea tanto para los padres de familia. Y Mr. S, como dices, estamos todavía, so hay posibilidades que ese dinero, esa total vaya a bajar. So queremos que sepan eso. Y también, si ustedes saben de alguien o de un programa que tienen información, por favor, nos avisen, me pueden mandar un texto, me hablan para nosotros ir a ver si podemos tener más apoyo. Okay, so this portion is about how to prepare your child for camp. It might be redundant because I did cover a little bit during back to school night, but I do need to make sure I cover this information because it's very, very important. So, esta es un poco de información que vamos a compartir con ustedes. Y dice Mr. S que ya habló de eso sobre la noche de regreso a clases, pero quiere de nuevo hablar porque es algo muy, muy importante. So things like medication, prescriptions, even over-the-counter stuff, if there's something that is recommended for your child, those are every little detail we will need to know and have it documented to hand off to their staff to handle. We are not allowed to actually pass on those medications to them directly. It goes through one health inspector there, nurse, if you will, on site. So, lo importante es, como mencionamos, si su hijo toma medicamento que le da el doctor que está recetada, eso es muy importante porque lo que pasa es que ellos, la enfermera que está en el campamento, hay un procedimiento donde tienen que sus doctores llenen la forma. Eso también quiere decir que si sus hijos probablemente toman Tylenol todos los días o no sé, como medicamento de tos, pero lo compra en la farmacia, no se les puede dar sin que el doctor les llene esa forma. So, es muy importante prepararnos anteriormente con bastante tiempo para que sus doctores llenen eso. So things like even inhalers, I know that they are prescribed that, but again, depending on the condition and the prescription, they should not be carrying them on their person at all or in the cabins at all. Those are things that the on-site coordinator, I have to explicitly say that will basically provide to them. Y como mencionamos, si sus hijos tienen asma, sus hijos no pueden cargar ese medicamento. Es igual como en la escuela, lo tenemos en la oficina. So, la persona, tienen una enfermera que se encarga de eso en el campamento y todo eso está disponible para ellos, pero todo tiene que ser la enfermería del campamento. We also advise if you have not done this recently for your child, we do highly recommend that they do get inspected for their health. I myself, I will personally share my own health. I didn't know
but I actually had new allergies this year after getting tested. So for me, I found out that I had food allergies, so I had to carry an EpiPen everywhere I go, even though I'm not the best at it. But I have a food allergy, and I found out I have an allergy to a certain type of bark on a tree. So they're going to be outdoors. They're going to be exposed to a lot of different things potentially. So I would highly recommend if you have a chance to find a physician to do an overall checkup and to inform them that they will be outdoors in the Saratoga area. Otra cosa que el maestro Estes quiere avisar es que si no lo han hecho, que probablemente hagan una cita para que le hagan un físico a sus hijos. Él está dando el ejemplo que él mismo este año acaba de saber que tiene una nueva alergia a comida y no nomás eso, pero a un tipo de parte de un tipo de árbol y so él tiene que ya cargar como es la pluma, ¿verdad? Por si en caso le hace daño, él mismo se inyecta. Y eso es muy importante si no lo han hecho, si saben que sus hijos tienen alergias, especialmente si sufren de eso, que vayan a tomar un físico para estar seguro, porque si van a estar afuera bastante del tiempo, van a estar en la área de Saratoga donde están los árboles, hay cosas un poco, es pues la naturaleza que no están impuestos como aquí donde estamos en la ciudad. And so general habits as well, aside from the more serious things, if they have some general habits that would help them to go to sleep too, please make sure you just let us know, like whether it's like light sensitivity for, I'm gonna be honest, Mr. Encheta, I was one of those students that still honestly needs a night light, like a dim light in the hallway. I don't like absolute darkness. So even those little things, it's good to know to make them feel like they're at home and be able to relax and be rejuvenated for the next day. Y también cualquier cosita que sus hijos, si ellos tienen, como dice Mr. S, que él todavía usa como la lucecita que se enchufa para el pasillo, porque no puede estar en la oscuridad. Am, yo sé que cuando duermo yo tengo que usar como audífonos con un ruido especial como para poder dormir. So, si sus hijos tienen o si tienen un cierto cobijita que algo que ellos necesitan para dormir, es muy importante que lleven esas cosas para que se sientan lo más cómodo que puedan. Okay, so some of these essentials I'm going to go over. Clearly, there are some basic things that really would help them get to bed. Cleanliness wise, toothbrush and toothpaste is probably one of those big things. Just general toiletries. Clothing. Their general attire that they wear at school is not required. But we do recommend, again, some of the same policies where it's not absolutely red or blue, but they really should bring at least a pair of pants and at least one sweater. Those are two things I would definitely push for. Estos son puros ejemplos que pueden traer, especialmente como artículos como para la cama, ¿verdad? Las sábanas, almohadas, y luego cualquier cosa, pues para que se bañen, sus cepillo de dientes, el jabón, el shampoo, todo eso, un peine. Todo eso es lo normal. Y luego ropa que van a estar por 5 días. Y deben de ser, no shorts, deben de ser pantalones largos, ¿verdad? Ah, la ropa interior que sea para 5 días o más, probablemente les manden 6. Una chamarra para la lluvia, un poncho, porque aunque esté lloviendo, no lloviendo bastante, pero sí está lloviendo, todavía van a ir para afuera. Y también una chamarra que cuando estén afuera, que sea bastante calientita. And some of those things, please be mindful of, again, what would help them go to bed, like a soft pillow, sleeping bag. If they have like a stuffed animal that may help them, that's totally fine. Obviously, they need to be responsible with how they treat it. At least especially when it drops on the ground and stuff like that. But think about those things that may help them to go to bed. I'm someone that is more sensitive to noise, so even like earplugs.
So please be conscious of things that may benefit them, even if they won't actually use it. Y otra cosa, como dice también, cosas que les van a ayudar a dormir. Una cobija, is it heated where they're at, the cabins, or they need. Yes, they have a air system inside the cabins, and then typically, unfortunately, the cabin leaders are instructed to keep them at a certain range within the temperature. But if they don't have any blankets, they can always ask for more. They have sheets that they'll give out to students. So pregunté si había como calentón, sí hay, pero tiene que mantenerse a un nivel, so no va a estar calientito, calientito, so de seguro una cobija, una cobija San Marcos, si la quieren mandar para que estén calientitos. Y luego la sábana de una cama gemela y cosas que ellos quieran, sus almohadas, si duermen con un peluche, todo eso que ellos se van a sentir cómodos para poder dormir. I would recommend packing for 6 days. Um, I will be honest, we had a group of boys that really love soccer, and I know there is this year too, and their pants got muddy literally the first day from free time. And they're not allowed to shower whenever they want too. So I would highly recommend that you pack your child's clothes for 6 days with all these items. If there is anything on here, please don't, you know, please don't shy away from asking us for support. I myself have some extra things in terms of like outdoor clothes. I have an extra sleeping bag that I will probably arrive with just in case. There's no shame in that. Some of the equipment is not like very much required for heavy duty things. It's a light camp with cabins, so it's nothing crazy. Will be super cold and super difficult to hike in. Dice Mr. S que si ven todo esto y creen que no van a poder, que sus hijos no puedan llevar todo, pregúntale a los maestros, pueden preguntar, me pueden hablar. Él va a traer cosas extras. Dice que él se preparan que sus hijos lleven ropa para 6 días. El año pasado los niños estaban jugando fútbol bastante y el primer día se llenaron de lodo y nomás se pueden bañar una vez por día y cambiarse. So, es algo que se preparen para para ropa para 6 días porque dice que también este año hay muchos estudiantes todavía que sí les gusta jugar fútbol, pero si tienen preguntas o algo, otra cosa que sí van al campamento, pero no están como afuera, ¿verdad? Están las casitas que tienen calentón, tienen todo eso, van a estar caminando en la naturaleza, no es tanto subir montañas y cosas así. Eso es un poco más tranquilo para ellos, para que lo más que nada tengan esa experiencia de afuera de la naturaleza. As for towels, there's one thing I will say from my experience last year and all my experiences as a cabin leader and coordinator. Uh, Please have your child bring at least 2 towels. It would be nice to have a small towel as well, just for just regular washing your face. But 2 towels would be nice because a lot of them ended up dragging it on the floor and it was still wet or just got dirty. So if you can fit it, please make sure to try to have your child bring at least 2 towels. And again, they're not bringing like multiple suitcases after all. So if you are in need of any like large bags to carry everything, that's also another thing that was a bit of a challenge. Yes, they are allowed to bring in a big garbage bag, but obviously it can rip and tear. So if that's another support, please let us know. También dice el maestro es que en su experiencia que deben de mandarlos con 2 toallas para que se bañen, para que una se seque y otra la usen. También, especialmente los niños, estaban con la toalla por el piso y luego también se tenían que bañar con esa misma toalla, so para que lleven 2 toallas. Lo que sí tuvimos experiencia el año pasado fue que a varios estudiantes llevaron bolsas negras como de basura para con todas sus cosas y se les rompieron. So, si necesitan o tienen preguntas sobre como una mochila llave grande para el viaje o si no un beliz, nos dejen saber a ver qué podemos hacer, cómo podemos ayudar. ¿Ok?
Just a little bit of an item too. We highly recommend that you kind of do a minimal training session with your child too. There have been experiences where uh, their hygiene, there's not really an awareness how to brush your teeth properly or how to shower properly. And on the boy side, because I'm not going to be on the girl side, if you smell or I notice something, yes, you are going to clean yourself for sure. I'm going to tell you outright. There were some boys that didn't shower, will require it if it becomes an issue. Ok, dice el maestro es que lo que tuvieron también del año pasado y él como va a estar en el lado de los niños y a las maestras o facultad que o el personal de la escuela que va a ir con las niñas porque pero él se dio cuenta que hablen con sus hijos de que se bañen bien, que no, que tienen que bañarse porque están sudando, están jugando todo este tiempo y él dice si están al lado de él con los niños, él les va a decir, tienes que ir a bañarte. Aunque no quieras, te vas a bañar porque no, todos tenemos que vivir juntos, vamos a estar juntos toda esa semana y so es algo que practiquen con ellos, que se bañen y que se estén lavando los dientes porque a veces si están con sus amigos, si están, no lo están haciendo, que hablen con eso, la importancia de eso. I see you hiding, Hasiel. Don't worry. I'll be watching. Yeah. And smelling. Yeah. So I want to revisit the absences. If by chance, if it's an excused absence and they cannot make it for various reasons to camp, when they're on campus, they will be required to complete classwork to make up the credit they're missing at outdoor school. So again, they even if they are excused from going to Walden West, they are still required to come to school to complete work in my class and Mr. Anchetta's class to make up for the classes they're missing at Walden West. So, de nuevo queremos hablar de la importancia que esta experiencia es como si sus estudiantes, sus hijos estuvieran en la escuela durante esa semana. So, es muy importante que ellos tengan esa experiencia, pero de nuevo también, si por cualquier razón sus hijos no van a ir al campamento de esa semana, todavía tienen que ir a la escuela. Va a haber arreglos especiales para una persona de la escuela se quede con esos estudiantes en el salón y van a tener el mismo trabajo que no es para que se queden en casa. Van a tener que ir a la escuela y hacer el trabajo que les preparan el maestro Es y el maestro Ancheta para que ellos terminen durante esa semana. Es como si ellos estuvieran aprendiendo también en la escuela igual. And this is the very last thing I'll have to say. Parents, unfortunately, there basically is no reception on site, so nightly calls will not be permitted. And they've restricted us to have visitors on site for the safety of the kids. There are going to be about 4 to 6 different schools as well there with us and staff. So it's a lot of restrictions, I understand, but they are trying to be secure and safe for the sake of the students and the staff. Will they be able to write letters or no? Yes, and well, we can go over that later in a month or two, but there will be an opportunity. And I would honestly say probably if you're going to send something, send it on Monday so it does come by Thursday or Friday at the very least, and it's not just stuck there. So there's probably one opportunity. Okay. So también lo que quería avisarles, Mr. es por la locación. Realmente no hay recepción de celular. Está en un área donde no hay, no va a haber, tienen teléfonos allí en el campamento pues no celulares, ¿verdad? Pero no hay recepción de celular y so no van a poder hablar a sus hijos. Pero va a haber una oportunidad también que ellos, si ustedes les vamos a dar ya que lleguemos más antes al día la dirección y pueden mandar, a muchos padres mandan cartas o tarjeta, algo para que sus hijos, y ya podemos ver si es que alguien de la escuela durante esa semana va a ir al campamento, les pueden llevar una nota a sus hijos durante ese tiempo también.
So with that said, I do want to respect everyone's time. With the last 4 minutes, are there any pressing questions that you'd like to ask before we close out? Queremos respetar el tiempo de todos y si es que tienen preguntas los últimos 4 minutos, estamos disponibles para recibir sus preguntas. Pregunta, ¿los papás pueden venir? Question: Can parents come to science camp? Unfortunately, not. Yeah, they've restricted the number of visitors, and it's only really our principal team that are going to be able to visit. So, papás no pueden ir, pero si lo que sí pueden es como la directora, sé que el año pasado ella fue y pasó un tiempo de allí, es cuando también podemos, si los padres quieren mandar algo a sus hijos, ella los puede entregar durante esa semana, pero no es como otro paseo que pedimos que los padres vayan, no es porque no nomás es nuestra escuela, son como hasta 5 o 6 escuelas en el campamento. So pueden, si nosotros vamos a llevar a 60, es mucho eso no nomás es la escuela de la Blanca, va a estar allí esa semana. Other question, preguntas. I have a question. So it's highly recommended to go to the doctor. Hastiel has been experiencing a reaction to certain foods. We still don't figure out what causes that reaction. So it's better to get like a doctor's note and send him out with Benadryl. Absolutely. I think that's a protocol that I would definitely highly recommend. Any extra thing that you want to ensure their safety for, I would highly recommend that. Like I said, even if it's over the counter. Okay. Yeah, because he had certain food this two weekends ago, and he had it before, and he had an allergy reaction. So it's like, Yeah. I taught them because I have my EpiPen in my classroom. I also taught them how to honestly stab me in the leg with it in case I can't breathe because my food allergic reaction unfortunately suffocates me where I can't talk. I've had a reaction before. So the stuff like that is more serious, but yeah, I would definitely take any precautions. That's why I recommend actually seeing a physician. It may require a scratch test or a blood test to kind of dwindle down what it might and isolate what it might actually be. yeah, we're still working on that because it was really weird. Okay. 2 days in a row and we still don't figure out what causes it. And I don't want him to miss out on science camp. I myself experienced it and it was the best thing ever. So I do want him to go. Thank you. So, let me translate that. So, la pregunta de la mamá de Jaciel fue que recientemente el niño ha tenido reacción alérgica en ciertas comidas que toda su vida ha podido comer y recientemente le están haciendo daño y el doctor le ha dicho que lo puede dar Benadryl. So, si ella sabe eso, ella va a ir al doctor a agarrar la nota que diga al doctor que sí está bien la dosis que él recomienda para le des, por si en caso, por casualidad le haga daño algo en el campamento, ya está el medicamento allí. Okay. I want to make sure we just go through the chat to answer every question, but yes, I do want to make it public that if you do want to donate to for other students, that's totally possible. And then the camp is in Saratoga, California. What food are we gonna eat? So much good stuff, Santi. You have no idea, man. It's gonna blow your mind. Preguntó Santi que qué tipo de comida vamos a comer y dice Mistress, comida riquísima que les va a encantar. And it's unlimited, dude. It's Yeah, unlimited. Is it like the school lunch? No, not at all. Not at all. They have a full kitchen staff there and they have a salad bar there, so you can always get something from the salad bar, but they also have a general menu with at least 4 to 5 different items on it. Okay.
Thank you. Also, if your cabin does really well, you guys will be assigned to the kitchen staff to help serve other people. So it'll be like working at a restaurant. Sometimes you may be able to work in the kitchen. Sometimes you might be able to do stuff with the outdoor activities as well with your instructors. So los niños, como les avisé, les dan como buffet, comen muy bien y también les dan oportunidad que ayuden como en la cocina, ayuden afuera, so les va a encantar. Son muchas cosas que ellos dan esa experiencia que en realidad normalmente no lo van a tener en la escuela. So we're over 1 minute. I'm just going to close out. If you have any further questions, please reach out to the telephones numbers that were provided or the email addresses. Otherwise, please feel free to visit our office and talk to our ops team. O cualquier cosa, si tienen más preguntas, nos pueden hablar, mandarme mensajes, pasar por la oficina, cualquier cosa, ¿ok? Y les agradecemos bastante. Ya vamos a terminar porque ya nos pasamos 2 minutitos, pero esperamos cualquier cosa que necesitan, pueden hablarle a los maestros o a mí o pasar por la oficina, ¿ok? All right. Thank you so much. Gracias. Have a great night, everyone. See you tomorrow. Work on my science homework. Those of you. Make sure you finish my science homework. Yeah, you, Santi. Good night, everyone. Night. Bye. Bye. Thank